¿Cómo están? La Cámara de Diputados aprobó en general la ley de ISAPRES, esta reforma que se quiere hacer a la salud privada, pero que por supuesto sigue en discusión. Queremos revisar en esta entrevista cuál es la visión que tienen uno de los grandes protagonistas, las ISAPRES, en este punto. Para eso vamos a conversar con el director ejecutivo de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes. Señor Caviedes, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, la discusión sigue, una discusión por supuesto política, pero nos interesa aquí en DFTV tener la visión de las ISAPRES con respecto a las reformas que se quieren llevar. Primero, ¿cuál es la opinión que ustedes como asociación de ISAPRES tienen sobre esta reforma, estos cambios que se quieren llevar a cabo? La verdad es que el proyecto de ley se ha desfigurado totalmente porque este proyecto de ley contemplaba un índice de precio de la salud y un plan garantizado. Y si bien se aprobó la idea de legislar, se rechazó en la Cámara de Diputados el índice de precio de la salud y el plan garantizado. Y no hay que olvidarse que estos dos temas han sido diseñados para dar respuesta a los tribunales de justicia, tanto al Tribunal Constitucional, que dejó trunca la ley porque la declaró inconstitucional algunos aspectos de ella, como a los tribunales de justicia que en este momento están recibiendo en las Cortes de Apelaciones, especialmente demandas por las alzas de precios que han aplicado la ISAPRES. Entonces la ley quedó absolutamente desmembrada, sin su corazón y sin su cerebro, y por lo tanto no sé qué va a pasar con esta discusión en el Senado. Una reforma que termina más bien incompleta, que deja esto de llenar los vacíos legales que se podría pensar. Sin duda, el índice de precio de la salud, nosotros al menos pensábamos que era una respuesta a los requerimientos de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia piden una referencia para saber por qué la ISAPRES ajustan sus precios de la forma que lo hacen y cuál es la razón que explique esa alza de las tarifas. Finalmente va a un resguardo de las ISAPRES en este caso. Sin duda, y también del afiliado, porque el afiliado va a saber que bueno, hay una razón verdadera de alzas de costos de la medicina que está manifestándose en ese indicador de precio de la salud y que es lo que está provocando los mayores pagos que tienen que hacer las personas de sus planes de salud. La medicina se encarece año a año y esto es un fenómeno que está afectando a Chile por su proceso de desarrollo que está viviendo, pero afecta a todas las naciones, a todos los países. El sistema de salud público ha tenido un incremento de su gasto público en salud muy superior al incremento de los precios de la ISAPRES. O sea, el gasto en salud que el Estado realiza ha aumentado a unas tasas casi 3 veces en promedio de lo que se ha dado en los últimos 8 años al comparar sistema público con sistema ISAPRES. El promedio de ajuste de los precios de la ISAPRES ha sido alrededor de un 3,5%. Perfecto. 3,5%. Es el promedio de ajuste de tarifas reales que ha tenido el sistema ISAPRES en estos últimos años. Esto año a año, pensando. Claro, 3,5%. Y el sistema público ha tenido un ajuste de precios en estos últimos 7 o 8 años de sobre el 9%. Real, en términos reales. Hay diferencia entre los dos sistemas. Claro, o sea, el sistema público casi ha triplicado el aumento del gasto si lo comparamos con el sistema privado, con los ajustes de tarifas del sistema privado. Por el encarecimiento de las prestaciones. Exactamente, y esto refleja de alguna forma que el encarecimiento de las prestaciones de salud, tanto en el sistema público como en el sistema privado, ha sido importante, pero ha sido más todavía, mucho más alto en el sistema público que en el sistema privado. Pero el sistema ¿Por qué se da eso? Perdone la pregunta. ¿Por qué se da esa diferencia entre el sistema público y privado, siendo que las prestaciones finalmente son más o menos las mismas, podríamos decir? Es que no son las mismas. Ya. Yo creo que el sistema público está superando brechas de calidad, de diferencias, de satisfacción de demanda que el sistema privado no tiene. Ya. Y por lo tanto el sistema público, para mejorar su calidad, para mejorar el acceso, para lograr entregar el auge en forma eficaz y rápida y oportuna, ha tenido que aumentar mucho más el gasto que lo que lo ha hecho el sistema ISAPRES. Porque el sistema ISAPRES estaba funcionando bien. El sistema ISAPRES nunca ha tenido problemas de cola en estos últimos 7 años, de listas de espera. Eso no existe en el sistema privado, pero existía en el sistema público. Entonces, para resolver ese problema el sistema público ha tenido que meterle mucha más plata que los incrementos de los costos de la medicina del sistema privado. Perfecto. Señor Caviedes, ¿qué pasa con el plan garantizado de salud? Otro de los puntos importantes de esta reforma que sigue en discusión.
Bueno, ese es el otro punto que quedó trunco y que, como decía, pasó al Senado sin esa cláusula. El plan garantizado lo que pretendía era establecer un estándar que de alguna forma existe, como un mínimo, como una base, que todas las ISAPRES tenían que cotizar y los beneficios actuales se dividían entonces en un plan garantizado, que era como la base, claro, más los beneficios complementarios los cuales tenían derecho a las personas. Ahora, lo que a nosotros nos preocupó siempre, y fue un aspecto que al menos cuando se nos consultó ahí en el Parlamento objetamos, es que el plan garantizado tuviese tarifa plana. Porque cuando se asigna una tarifa plana, eso significa que una persona joven como usted va a tener que financiarle la salud a una persona ya mayor como yo. Perfecto. Y por lo tanto se producen subsidios cruzados. Ahora, al producirse subsidios cruzados, el problema es que los niños también califican en la categoría de jóvenes, de personas con gasto menor. Entonces, si una familia tiene un niño, va a ayudarme a financiar mi salud. Si una persona tiene 2 niños, va a ayudar a más personas. El problema con las cargas, finalmente. Por lo tanto, se empieza a transformar esto en una especie de impuesto a la juventud o impuesto a la familia. Ahora, si a los jóvenes se les cobra más para financiar a los adultos mayores, eso significa que los jóvenes van a ser más reticentes a ingresar al sistema ISAPRE. Por lo tanto, el sistema ISAPRE en esas circunstancias se va a envejecer. Perfecto. Y los que quedemos dentro del sistema ISAPRE, si no está ingresando gente joven, porque le sale muy caro ingresar al sistema ISAPRE, nos va a salir más caro, porque la población, el pool de riesgo del sistema ISAPRE se va a envejecer. Entonces nos parecía necesario a nosotros que hubiese una escala muy simplificada, en que a los jóvenes no se les castigue para financiar los saludos de los adultos mayores. Y además, como la pirámide de edades se está invirtiendo en este país, vale decir, cada vez hay mayor proporción de adultos mayores, la carga financiera sobre los jóvenes va a ser mayor, cada vez va a ser mayor. Por el envejecimiento de la población. Esta política de crear subsidios entre jóvenes y adultos mayores es una política inadecuada que a corto plazo se va a desfinanciar. Entonces, considerando estos puntos, por supuesto, ya el tema más de detalle de estas dos medidas, ¿la asociación considera que se deben seguir llevando a cabo o tiene que haber un perfeccionamiento de estos dos puntos? Hay que perfeccionarla. El gobierno ya estaba haciendo un esfuerzo al presentar unas indicaciones que establecía una diferencia de precios. Perfecto. Pero yo he escuchado a algunos parlamentarios que han dicho que se van a oponer a toda diferencia de precios. Pero a mí me gustaría preguntarle a esos parlamentarios, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las familias? ¿Por qué razón se pretende aplicar un impuesto a la familia? Situación que a mí me parece bastante injusta y tal como dije yo, es una carga financiera sobre los jóvenes y sobre las familias con niños que también representa una inequidad y una injusticia importante. Señor Caviedes, lo llevo a otro punto que está muy relacionado, de hecho usted lo mencionó al comienzo de esta entrevista, que eran el tema judicial que se ha dado alrededor de las ISAPRES. Tenemos este fallo de la Corte Suprema, una treintena de casos por que se congela el alza de los precios. ¿Cuál es la visión? Ustedes ya la han hecho pública también, pero para recordarla y profundizar un poco, que tiene la ISAPRES con respecto a estos fallos? Bueno, la ley estableció un mecanismo de ajuste de tarifa pensando en dos aspectos. Uno, que los planes de salud son de por vida y por lo tanto hay que dejar un mecanismo para ajuste de las tarifas. Y otro es que los costos de la medicina, como ya expliqué, aumentan por sobre lo que aumenta el IPC. Perfecto. Y entonces, el mismo legislador, el año 2005, dejó abiertas esas puertas para que el sistema pueda ser viable a largo plazo. Sin embargo, los tribunales no lo entienden así. Los tribunales estiman que la información que entrega la ISAPRE, que es objetiva de aumento de los costos médicos, no es suficiente. Y quizás la razón, yo nunca la he logrado entender bien por qué los tribunales no han querido entender que hay una variación importante de los costos de la medicina. La debe dar un organismo independiente, perfecto, en este caso el INE. Y el INE tendrá que tomar todas las precauciones del caso para que el indicador salga correcto, tomar los precios públicos, tomar los precios privados y calcular la frecuencia en que se están produciendo estas prestaciones y entregar un indicador. Y por eso nos parecía correcta esa propuesta.
Pero los tribunales necesitan una referencia, y las personas yo creo que también necesitan una referencia para darle más transparencia y claridad a este sistema. Pero los últimos fallos indicaban que uno de los aspectos que se tomaron para el fallo, valga la redundancia, era el que las ISAPRES no habían entregado la información a los clientes, a los usuarios en este caso, de las alzas de los precios. ¿Esto es así, es efectivo? A ver, yo he visto montones de cartas estas de distintas ISAPRES y las cartas son suficientemente explicativas y señalan esto mismo que estoy diciendo. Aumentó el gasto en salud, aumentó el gasto en licencias médicas y por tal razón se dan las explicaciones correspondientes. Hay que pensar que las ISAPRES son un seguro. Por lo tanto, no pueden indicar, mire, el gasto en salud de la señora X aumentó porque lo que se valora, lo que se cuantifica es el pool de riesgo. El nivel, claro, general. Claro, cómo se movió el riesgo general. Entonces, los tribunales parece que quieren la información específica de una persona, pero resulta que una persona no gasta, pero otra sí gasta. Y habitualmente los enfermos son las personas, los adultos mayores, son los que se llevan el 80% del gasto. ¿Hay un deber en ese sentido de los usuarios de buscar ellos más información, de estar más informados? Obviamente aquí hay varias medidas, varios procesos que se deben llevar a cabo, pero ¿ese podría ser un aspecto en esta problemática? Bueno, a lo mejor el debe nuestro, capaz que las ISAPRES hubiesen tenido que entregar más estadística, más información a los usuarios para que conozcan cómo han evolucionado. Educación muchas veces. Claro. Ahora, los tribunales deberían también informarse estadísticamente qué es lo que está sucediendo en el mundo de la salud, tanto público como privado, pero bueno, eso ya yo diría es tema pasado, porque ya tenemos alrededor de 40.000 fallos que han sido en favor de los usuarios, y por lo tanto la única forma de resolver este conflicto, por así decirlo, de la ley, del poder ejecutivo con el poder judicial. La ley dice una cosa, nosotros estamos actuando de acuerdo a lo que dice la ley. Perfecto. ¿Ya? Y los tribunales dicen otra cosa en relación a cada persona que reclama en particular. Por lo tanto, hay un verdadero conflicto aquí entre lo que dice la ley y lo que están fallando los tribunales. Y esto se resuelve de una sola forma, con otra ley. Así, y finalmente se está justamente viendo eso. Y creo que las personas merecen seguridad jurídica. Creo que los afiliados que están al sistema ISAPRES merecen seguridad jurídica. Por lo tanto, yo creo que esto hay que resolverlo y hay que resolverlo a la brevedad. Las ISAPRES han significado un enorme avance para este país en materia de salud. La infraestructura clínica privada es de las mejores que hay, si no la mejor que hay en toda Latinoamérica. Y eso tiene un solo fundamento, una sola razón, y el soporte que ha significado el sistema ISAPRES para el desarrollo de toda esta medicina privada en Chile. Y ojalá cada vez más personas puedan acceder a ella, pero estamos con el mundo al revés, o sea, solamente crítica, no obstante el enorme avance que ha significado para un país la salud privada. Claro, hay que mirar las cosas desde las distintas ópticas, los distintos espectros. Señor Cavia, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, buenos días. Y a ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en TFT.